Así a priori yo siempre digo, la estrategia militar es una cosa que no me fascina, no es que sea una cosa ni hablar de un ejército, de otro, no, pero me interesa mucho o sea, cómo eso afecta a las personas. Me interesan mucho las historias humanas. Entonces, si voy a una guerra, a mí me interesa cómo la gente está sufriendo la guerra y qué está pasando con sus vidas, si se normaliza, si no, si esta señora que ha sido de su familia, cómo vive, si tiene miedo, ¿no? Si come, si no come, si cómo están los hospitales. Eso es lo que a mí me interesa de la guerra. Entonces, si me acerco a la línea del frente, no es porque tenga yo un placer en ver cómo tiran los morteros o hablar con el militar de turno, sino es para ver exactamente cómo vive la gente ahí y por qué están tan cerca, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso pero es una situación de riesgo al final. No, claro. Entonces ahí el miedo, pues hombre, cuando sí te pasa algo cerca, dices, ostras, pero es un miedo, insisto, también con responsabilidad, asumiendo que tú estás ahí, que puede ser un poco arriesgado, pero también asumiendo que es una situación que más o menos puedes controlar. Eso, en teoría. Luego te encuentras con muchas sorpresas desagradables sobre el terreno, claro. ¿Alguna que me puedas compartir? Pues, bueno, que no es nuevo, que ya lo he contado otras veces. Bueno, en la última guerra en Ucrania, pues algún tirito que nos ha caído cerca y luego en donde quizá he sentido más... Bueno, el tema de las minas, que eso sí que es un tema que me preocupa porque... Terrorífico. Porque sí que en esta última cobertura que... Claro, íbamos pasando por zonas que habían estado controladas por los rusos. Entonces, claro, sales de ahí, o sea, los rusos salen y entonces parece que dejan muchas minas escondidas. Entonces, esto de, ostras, cuando te metes en un sitio que ha estado controlado por los rusos, luego te da un poco de yuyu, hostia, voy a pisar por ahí y me voy a llevar una sorpresa. Entonces, están constantemente los ucranianos pues limpiando esas zonas. Entonces, íbamos con uno de nuestros fixers, con Kongsta, que él ha trabajado en el ejército, es bastante experto en este tipo de situaciones. Entonces con él íbamos siempre cuando llegábamos a un sitio así que había estado ocupado por los rusos pero que ya estaba libre, pues él entraba primero y nos decía, no, por aquí no piséis, por aquí sí, por no sé qué. Recuerdo una vez que entramos en una fábrica donde habían estado los rusos y había como una especie de soldado como de plástico, o sea, era como una especie de muñeco, en realidad parecía que era un cadáver, estaba como vuelto así como hacia abajo. Y entonces cuando lo vimos así un poco de lejos, nos íbamos a acercar, entonces Kongsta nos dijo, no, tal. Y entonces parecía, porque llevaba unos cables y tal, parecía que era como un muñeco bomba. Entonces ahí nos dio así como un vuelco el corazón. Y entonces, bueno, este tipo de cosas que te quedas como, ay... Pero luego, quizá los momentos así más de un peligro más presente fue en la guerra de Irak. Yo estuve cubriendo la guerra de Irak en el norte, en la zona kurda. Y entonces ahí... Es que fue eso. Sí, y entonces ahí sí que además había como un frente de guerra, o sea, había un frente de batalla, estaban como el ejército de Saddam Hussein y estaban los peshmerga kurdos, que eran con los que íbamos, digamos que los aliados, ¿no? Y entonces íbamos con los kurdos y estábamos con ellos en la trinchera, porque rodábamos en la trinchera, o sea, es que era de locos, porque íbamos a la trinchera a rodar. Entonces ahí, bueno, pues tuvimos un par de sustos gordos y que además están grabados porque yo iba con un cámara que se llama Manolo Valle, que es un veterano, él ha estado en todos los conflictos del mundo, y ahí tuvimos un par de sustos muy, muy, muy gordos. Y luego otro momento también que fue, bueno, delicado, y es que nos libramos por los pelos de un bombardeo que hubo de un convoy en el que iban también no solo militares, sino periodistas, al que nos invitaron a ir. Era para ver unas posiciones que habían reconquistado los militares kurdos a los iraquíes. Y entonces, bueno, dijimos que no sabíamos ir, si no ir y tal. Y entonces ahí mi compañero Manolo Valle, el cámara, dijo, yo creo que no vamos a ir a Almudena porque tal, porque es muy pronto, porque la luz, porque no sé qué, vamos más tarde. Y yo, no, venga, Manolo, que tenemos que ir con ellos, que pim, pim. Bueno, total, que al final decidimos no ir y justo ese convoy fue bombardeado por Estados Unidos porque fue un error, fue fuego amigo. Entonces, cuando nosotros nos enteramos que estábamos en el hotel, fuimos corriendo y lo que vimos, pues claro, cadáveres y todo, bueno, una carnicería. Y claro, las sensaciones de, hostia, me he librado por los pelos porque yo supuestamente íbamos a ir con ellos, ¿no? Bueno, este tipo de cosas que a veces, bueno, la sensación de, no sé si es miedo, no sé si tal, pero es como que... como que he vuelto a nacer un poco, ¿no? Hombre,
Entonces, es que claro, es que se me encoge porque yo soy la persona más médica del mundo mundial y yo me acuerdo de verte tantas veces en países en conflicto y decir que es que yo, vamos, ni de broma me atrevería a ni siquiera a acercarme a algo así. Me parece admirable, de verdad te lo digo. Yo creo que estáis hechos de una pasta bueno, especial. cada uno, tú estás aquí también y haces cosas muy valientes. Sí, o sea, lo de la valentía no es bueno, no lo sé, es también muy subjetivo, ¿no? ¿Quién es valiente, quién no? No sé qué. Yo, en realidad tampoco es que sea muy valiente, lo que pasa es que a mí me puede el interés por contar lo que pasa en esos sitios, ¿no? La curiosidad. Yo creo que realmente yo siempre digo, a mí la curiosidad es mi gran motor, es la gasolina, no es... Ya te digo que yo he tenido muchos compañeros muy en plan Indiana Jones, no, porque tal, ¿no? Estos que decimos los de los bolsillos, los chalecos con bolsillos, ¿no? Pero no, y hay mucha testosterona además Sí, como ese Arturo Pérez Reverte en la guerra. Me voy a la guerra. No, o sea, yo también me da miedo, o sea, que decir que también tengo mis preocupaciones y vamos ahí, ¿no? Pero es tal el interés que a mí me suscita la gente que está viviendo en esos sitios y qué les pasa y no sé. Yo me acuerdo cuando la primera vez que yo llego en Ucrania he estado ya 2 veces, 3 meses en total, y recuerdo justo unos días antes de que, bueno, en realidad no sabíamos cuando llegamos a Kiev si iban a bombardear la ciudad, no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Llegamos un poco, yo sí que tenía, ostras, que no sé qué va a ser de mí, mejor no pensarlo. Pero por otra parte, yo tenía esa excitación loca que tenemos los periodistas de sales a la calle y yo decía, es que ahora mismo cualquier persona que me encuentro en la calle es un historión. O sea, porque todo el mundo, Sí. ¿Quién se va a quedar en Kiev, bueno, en cualquier otro sitio, cuando no sabe si esta ciudad va a saltar por los aires, ¿no? Parece loco, ¿no? Pero yo en ese momento era como la sensación de, hostias, llevo, no sé, a mí que, imagínate, soy buscadora de oro y entonces llego a una mina y entonces todos son pepitas de oro a mi alrededor, ¿no? Entonces, la verdad que hablar con cualquiera de las personas que estaban allí, decía, ostras, es que contar cualquiera de estas historias es un lujo, ¿no? Y es una maravilla. Entonces, también, por otro lado, tienes esa cosa de lo que te lleva a estar ahí. O sea, se encuentran cosas bonitas en una guerra, sentimientos buenos, sí, solidaridad. maravillosísimos. O sea, sé que contabas hace poco como que una anciana en Ucrania te había dado un ramo de flores, puede ser. Y una bolsita de manzanas. Pues mira, ahí sí que lloré. O sea, a ver, una guerra es una situación repugnante. No se puede romantizar. O sea, no se puede decir que haya cosas buenas así, pero es verdad que al final, bueno, también sale la parte buena del ser humano, ¿no? Y hay mucho, yo siempre digo, en Ucrania y en otros sitios encuentras mucha gente solidaria, mucha gente generosa, mucha gente que da su vida por los demás o con determinación por hacer cosas. Esto que acabas de ver es un fragmento de Malas Personas, pero si quieres ver el programa completo, haz clic en el enlace en la descripción, que además te regalan pues no sé cuántos días gratis. Pero venga, tú dale.